En este video te voy a contar por qué dejé de ir a terapia. Te voy a contar primero el contexto. Yo fui una persona que sufrió mucho en la infancia. Abusos de todo tipo, físicos, mentales, incluso hasta espirituales. Había mucha violencia en mi casa y mucho bullying en el colegio. Y yo pasaba entre mi casa y el colegio. Entonces no había un espacio seguro. Yo venía de una familia muy disfuncional. En mi adolescencia y en mi infancia sufrí mucho abuso por mi orientación sexual. Cuando yo vengo y me expreso ante el mundo, lo único que yo recibía es: no puedo ser yo mismo, no estoy seguro ni en mi casa ni en el colegio. Entonces tengo que estar preparado para absolutamente todo y tengo que estar hiperreactivo porque no estoy seguro. Y eso es muy triste. Vivir así, donde tú no te sientes seguro siendo tú mismo, donde no estás seguro en tu casa, donde no estás seguro en el colegio, y empiezas a crear un montón de capas y un montón de capas y sobre todo había mucho sufrimiento dentro de mí. Cuando yo voy creciendo en mi adolescencia, tampoco se me acepta como quien soy, porque en mi infancia, pues, uno se está descubriendo, uno no sabe si es, si no es. Y luego llega a la adolescencia, yo a los 14 años le digo a mi mamá que soy gay y mi mamá y mi familia me dicen: usted tiene el demonio adentro. Entonces tampoco era un lugar seguro. Tampoco me sentía bien, en el colegio menos, y eso se seguía repitiendo. En verdad, yo siento que mi infancia fue como un infierno. Y apenas es que uno se sale de la infancia, de la adolescencia, para darse cuenta que, o sea, todo lo duro que viviste y todo lo duro que pasaste. Luego, en mi infancia y en mi adolescencia, mi mamá creía que había un problema conmigo, entonces me llevaba a muchos psicólogos, entonces pasaba por un psicólogo, después por otro, después por otro y después por otro. No sé mi mamá por qué me cambiaba tanto de psicólogo, quizás los psicólogos le decían: es que el problema es usted. Entonces ella me tenía que llevar donde otro. Bueno, en fin, para no hacerte la historia muy larga, yo a los 18 años encontré un libro maravilloso que no sabía que uno podía cambiar su vida. Y el libro se llama Usted puede sanar su vida, de Louise Hay. Cuando llega este libro a mi vida, empiezo a hacer afirmaciones positivas, trabajo con el espejo y me doy cuenta de muchísimas cosas. Me doy cuenta que si hay una alternativa de vida, que quizás todas las cosas que me decían en mi infancia podrían ser no ciertas. Y luego empecé un camino de sanación profunda con muchísimas terapias, te digo, terapia psicológica, muchísimo. Terapia con psiquiatra, también. Terapia con psicodélicos, también. Yoga, acupuntura, diseño humano, astrología, carta astral. Infinidades de terapias. Terapias de choque, terapias suaves. Pero casi siempre tenemos en nuestra vida actual y es: si tienes un problema, háblalo. Ve al psicólogo, ve a terapia. Y yo sé que muchos de ustedes tienen una relación maravillosa con su psicólogo. En mi caso, yo verbalizaba todo y siempre me decía: sí, claro, es que eso es porque tuviste una infancia muy difícil, y mi vida no terminaba de cambiar. Entonces yo dije: listo, voy a buscar los libros de Joe Dispenza. Me encanta pensar en realidades infinitas, en potenciales ilimitados. Entonces fui, me leí todos los libros de Joe Dispenza, claramente, y fui a dos retiros de Joe Dispenza, uno de 7 días en 2023 y uno de 10 días en 2025. Yo esperaba que mi vida fuera a cambiar.
Es que claro, había hecho más de 30 terapias. Había ido al psicólogo, había hecho 10.000 terapias, había ido a Joe Dispensa y una parte de mí decía, no, pero es que ya perdonaste a tus papás. Sí, claro, desde la mente, desde la mente. Entonces luego probé de todo y a mis 30 años me encuentro de frente y yo digo, he mejorado, sí, pero algo ha cambiado, no. Entonces le tuve que decir adiós a mi psicóloga porque siento que a pesar de que me ha ayudado, nunca ha habido un cambio realmente profundo y transformador como el que yo estaba buscando. Entonces adivinen qué hice. Hice algo completamente revolucionario. Cerré mis redes sociales o las pausé, dejé de hacer contenido, dejé de exponerme a la vida pública y desaparecí. Cuando yo desaparezco, miles de voces empezaron a aparecer. Claro, ¿de qué vas a vivir? Es que necesitas la exposición para seguir vendiendo. Es que miles de voces. Pero había una voz muy interna que decía, tienes que pasar por esta oscuridad, por este camino que yo sabía que iba a ser muy difícil. Entonces luego me encierro en mi casa y empiezo a ir adentro. Empiezo a trabajar algo que quizás había trabajado, pero nunca me había visto de frente, y es el trabajo con las sombras. ¿Qué son las sombras? Las sombras son todas esas partes de nosotros mismos que no nos gustan. Son emociones reprimidas que quedaron muy en el fondo, que necesitan ser miradas. Yo estaba buscando una terapia, claro, estaba buscando desde afuera. Necesito la píldora perfecta, necesito la terapia mágica que esta vez sí me va a cambiar. Ay, Joe Dispensa, claro. Hay algo más nuevo de Joe Dispensa, necesito esto. Pero me di cuenta que no iba a conseguir absolutamente nada si no iba dentro de mí. Y esta respuesta llegó con madurez, con calma, con que quizás entonces ya no existe la píldora perfecta, sino que tengo que ir dentro de mí. Entonces me encerré en mi casa a hacer trabajo de sombras todos los días, porque es que ya no es una cita de una hora la que te va a cambiar la vida, ya no es una cita a la semana o incluso hasta 2 citas por semana como yo llegué con mi psicóloga en algún momento. Esas 2 citas, 2 horas a la semana, no me iban a solucionar la vida o no me iban a cambiar de la forma que yo quería que cambiara. ¿Qué era lo que yo quería que cambiara? Yo quería responder, no reaccionar. Y no paraba de reaccionar en mi vida. Algo pequeño pasaba y yo explotaba. Yo le tenía miedo a mis emociones y las personas le tenían miedo a mis erupciones volcánicas de emociones, porque es que yo no reaccionaba poquito. Yo reaccionaba como un volcán de emociones con rabia extrema. Entonces me encerré, trabajé las sombras. Yo diría que hasta ahora, hasta el día de hoy, llevo más de 6 meses trabajando con sombras, pero ha sido lo más transformador que yo he podido hacer en mi vida. Me he visto de frente, me he visto un niño interior completamente herido, dolido, humillado, abandonado, traicionado, abusado. Y claro, entiendo esas emociones reprimidas. Es que normalmente nosotros llegamos de los 0 a los 7 años y nos dicen, bueno, ya es hora de que ya no sientas emociones, ya es hora de que ya no llores más. Es que tienes que crecer, es que tienes que pensar como un adulto, es que tienes que crecer. Y lo que pasó en mí es que habían un montón de emociones que no habían terminado su proceso, no habían culminado. Entonces, claro, yo seguía reaccionando desde esas emociones reprimidas. Ahorita las veo de frente. Y sobre todo hay algo que te vas a dar cuenta si tú también haces este proceso y es cuando llegan esas emociones a tu vida,
empiezan a crear algo que se llaman creencias. Es decir, esas cosas que te pasaron tuvieron una emoción y esas emociones crearon creencias limitantes o creencias para tu vida. ¿Cuáles creencias? Por ejemplo, no soy merecedor. Es que yo no valgo por lo que soy, entonces tengo que demostrar, me tengo que llenar de bienes, de ropa, de perfumes, porque es que como no valgo como soy, me tengo que poner una máscara encima. Es que las cosas buenas no son para mí. Es que yo no merezco tanto. Tengo que complacer a los demás. Y de esas creencias base que empezamos a formar en nuestra infancia, empiezan a derivarse un montón de creencias y un montón de limitaciones y un montón de perspectivas de ver la vida distinto. Entonces yo me di cuenta en este proceso que no somos o no vemos la vida como es, sino que vemos la vida como somos. Porque claro, si tú formaste unas creencias muy infantiles, pero esas creencias están ahí, y esas creencias te dicen, es que tú no eres suficiente, tú vas a aceptar cualquier trabajo en tu vida porque no te consideras suficiente. O cualquier pareja en tu vida, porque es que claro, no eres suficiente, entonces cualquiera, porque peor es nada. Y como no valgo casi, acepto a cualquiera. Y es ahí cuando aceptamos dramas, cuando aceptamos controlar o cuando aceptamos sedar el cuerpo. Porque el cuerpo también nos llama la atención, el cuerpo no se enferma, el cuerpo informa. Y cuando el cuerpo está informando, nos está diciendo, claro, hay un dolor en las caderas. En las caderas, en muchas ocasiones, se nos queda guardado ese trauma de la infancia. Entonces hay un niño interior que le duele y te llama la atención con tus caderas y te dice, hey, me está doliendo acá. Listo, me tomo la pastilla, me automedico para sedar y callar nuevamente a ese niño o a esa niña. Pero va a llegar un momento donde no te va a dar espera y ese niño va a acumular y acumular hasta que llegue un momento y explote por completo y se vuelva en una enfermedad incurable. O que se vuelva en una emoción tan fuerte que haga tanto daño, donde ya vivas la vida resignado o resignada, porque esto es lo que hay que aguantar. Esto es lo único que hay, es que la vida no puede cambiar. O la vida cambia para otros y no cambia para mí. Hay algo que también te vas a dar cuenta y es que te vas a encontrar con un dolor muy profundo por ti mismo, pero también vas a entender las personas que te hicieron daño con una manera muy compasiva de verlo, porque también entiendes que eran personas dañadas y que no tenían más para dar. Pero yo sé que esto lo trabajamos mucho en terapia. Y es, ay, sí, yo ya perdoné a mis papás, yo ya hice constelaciones familiares, yo ya los perdoné. Sí, ya los perdonaste desde la mente, pero no lo ha perdonado tu cuerpo. No lo ha sacado tu cuerpo, no lo ha drenado tu cuerpo. Y si estás viendo este video y has llegado tan lejos, es porque sientes que una parte de ti es cierto. Y yo me voy a encargar, y este es mi propósito, de liberar un montón de niños para que realmente podamos experimentar qué se siente la verdadera libertad. Si tú sigues reaccionando desde las heridas del pasado, desde esos pequeños momentos y tú explotas desde esas pequeñas cosas, desde las enfermedades que siguen apareciendo en tu vida, de esos patrones o personas que se repiten y se repiten en tu vida, entonces si sigues reaccionando desde ahí, no has experimentado la verdadera libertad y el verdadero libre albedrío que debería haber en tu vida. Si sigues limitado por ese pasado o preocupado por ese futuro, no estás viviendo aquí y ahora, que es lo único que deberíamos de hacer. Entonces mi propósito es liberarte, liberar a tu niño interior y liberar a tu yo más profundo para que te encuentres aquí y ahora, sí, con la luz, pero también con la oscuridad y que la veas de frente. Y es un proceso dolorosísimo.
Es un proceso que se debe de hacer en tu vida. Si no lo haces ya, lo vas a hacer aquí, ahora, más tarde, en otra vida, en otro momento, porque yo estoy fielmente convencido que lo único que existe es aquí y ahora. Todo está existiendo en este momento y yo no sé la realidad cómo funciona. Algunas personas dicen que cuando cambiamos cosas del futuro, se reorganizan cosas del pasado. No sé, pero en mi experiencia, todo lo que yo he observado, he reorganizado y he sentido con el alma ha tenido un impacto profundo en mi presente y hoy lo quiero compartir. Quiero que me cuentes qué opinas, te quiero leer, te quiero sentir. Vamos a iniciar un movimiento que empiece de adentro hacia afuera, porque hoy nos liberamos, hoy sentimos con el alma, hoy nos vemos de frente con el corazón y hoy abrimos el corazón para experimentar la verdadera vida y la verdadera libertad y el amor incondicional, que quizás nunca hemos experimentado amor incondicional y estamos dispuestos a experimentarlo, a abrir el corazón y a verlo con amor y a vernos con amor. Me encantaría leerte, me encantaría que le des una mano arriba y que te suscribas a este canal porque lo que viene es sanación verdadera, de adentro hacia afuera.